Ahí se acaba de conectar, o sea que a partir de ahora salimos en vivo. Todavía no les copié el link igual en el canal de texto. Ujú. Bien, y diría que empecemos y 16. Son y 14:30 ahora. Bueno, Bueno, si querés empezar, Mauricio. bueno. eh, ok, me transmitieron una consulta respecto a qué significa que la realizabilidad em, es una transformación de modelos. De hecho, esto es algo que ya vimos implícitamente, capaz que yo no hice el énfasis suficiente, en la realizabilidad intuicionista, ¿sí? La idea es la siguiente. Cuando uno define un modelo de realizabilidad, está en el punto de partida, digamos, está interpretando su lenguaje en un cierto modelo. Por ejemplo, para definir ahora la realizabilidad de Krivin, la que estamos tratando ahora, nosotros tenemos que fijar cómo vamos a interpretar los objetos de primer orden y además em, tenemos de alguna manera que hacer razonamientos para probar que determinadas fórmulas se cumplen o no, lo que implica también tener el segundo orden definido, porque cuando uno trabaja, por ejemplo, ya vamos a ver, con ecuaciones, donde está la realizabilidad, entra en juego perdón, la realizabilidad, entra en juego la definición de la igualdad de Leibniz y cuestiones que tienen que ver también con ese modelo, con las propiedades que se cumplen o no en el modelo de partida, uno tiene que haber fijado ese modelo cuando arranca, ¿sí? Dice, bueno, voy a interpretar los símbolos de función así, en mi modelo de partida además hay cierta interpretación del segundo orden, que son las partes, etc. Una vez que uno definió ese modelo de realizabilidad, aparece una teoría, que es la teoría de las cosas que se pueden realizar con una cuasiprueba. Ahora, cuando esa teoría, ese conjunto de fórmulas que se pueden realizar por una cuasiprueba es consistente, por el teorema de Tarski, por el teorema de Tarski, por el teorema de completitud, perdón, de Gödel, tiene un modelo de Tarski, que es al menos un modelo de Tarski, que es en ese sentido que decimos que es una transformación de modelos, porque uno parte de un modelo cuando empieza a definir la realizabilidad, porque necesita interpretar las cosas, y después llega, en definitiva, a un conjunto de fórmulas que en muchos de los casos interesantes, es consistente, y entonces ese conjunto de fórmulas, por adecuación, por completitud, perdón, tiene al menos un modelo de Tarski, entonces uno puede pensar que es como un proceso de transformación de modelos. Uno parte de un modelo y llega a un nuevo modelo. ¿De acuerdo? Ahora, no es que en realidad uno llega a un modelo concreto, uno llega
a una teoría que cuando es consistente puede admitir muchos modelos. Y en general va a admitir muchos modelos. Pero digamos, permite construir una teoría donde de repente son ciertas cosas que yo voy a tener en esa teoría, son ciertas para esa teoría, pero no eran ciertas en el modelo original. Y la gracia es esa, que uno parte de un modelo que cumple determinadas propiedades, pero capaz que el modelo al que llega es diferente, en el sentido de que tiene propiedades diferentes. ¿Sí? Entonces es una transformación de modelos en ese sentido. Esto funciona muy parecido a cómo funciona el forcing, para los que hayan visto eso, en teoría de conjuntos, que es el mismo tipo de definiciones. Uno arranca definiendo, o sea, separan determinado modelo de la teoría de conjunto y dice, bueno, vamos a suponer que tengo, por ejemplo, estoy haciendo una prueba de consistencia relativa, estoy probando que la hipótesis del continuo es independiente del resto de los axiomas de Zermelo-Fraenkel. De hecho, en algo así vamos a terminar cuando terminemos esta serie de diapositivas con la realizabilidad clásica. Entonces yo parto un modelo que, bueno, cumple, por ejemplo, la hipótesis de continuo, no hay ningún problema. Supongamos que la cumple o no la cumple, no sé, no me fijo en ese tema, podría cumplirla. Pero lo que voy a hacer es definir una relación de forcing dentro de ese modelo, que esa relación de forcing va a decir, bueno, ¿qué significa que una cierta condición fuerza una determinada propiedad? Esa relación de forcing define una teoría que es consistente, que no es necesariamente la teoría del modelo de partida, y en esa teoría yo voy a forzar, por ejemplo, la existencia de un cardinal intermedio entre el cardinal de los naturales y el cardinal de los números reales. Y entonces voy a negar la hipótesis del continuo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ese conjunto de fórmulas forzables, digamos, las fórmulas que se pueden forzar en mi definición, es consistente? Por el teorema de completitud yo sé que existe algún modelo de la teoría en el cual la hipótesis del continuo es falsa. Entonces, en ese sentido es una transformación de modelos. Uno parte de un modelo, en ese modelo define una condición de forcing o una condición de realizabilidad, y después eso le da una teoría, y esa teoría, cuando es consistente, tiene al menos un modelo en el sentido del teorema de completitud de Gödel, que se basa justamente en, bueno, los testigos de Henking y todo eso que hablamos ayer. Pero, digamos, el punto es que, en definitiva, justamente va en el sentido de lo que hablábamos de estas pruebas de consistencia relativa, porque uno al fijar un modelo de la teoría está de alguna manera suponiendo que hay cierta parte de la teoría que es consistente, y en base a eso construye una nueva teoría que es consistente, y como es consistente, en particular tiene un modelo, pero uno puede pensar como transformación de modelos o como transformación de una teoría consistente en otra teoría consistente, o sea, de transformación, de probar la consistencia de una teoría a partir de otra, que es lo que se llama una prueba de consistencia relativa. O sea, lo podemos pensar de una manera o de otra. Si uno no quiere pasar por los modelos a la Tarski, uno puede decir sencillamente que es una manera de probar en una teoría la consistencia de otra teoría y quedar ahí. Pero si uno admite los modelos de Tarski y admite el teorema de completitud, entonces eso se traduce en que en un cierto universo platonista, no sé cómo lo queramos llamar, existe una materialización de la teoría en la cual esas propiedades que yo forcé o que yo realicé se cumplen. Y en ese sentido uno puede decir que es como una transformación de modelos. ¿Sí? O sea, concreto, lo que hay que entender es que uno está razonando sobre una cierta teoría y por lo tanto está admitiendo que ciertas cosas, cierta teoría es consistente, y que cuando uno construye estos modelos de realizabilidad, lo que termina probando es que hay otra teoría que también es consistente, admitiendo la consistencia del punto de partida en el que uno está, ¿no? Obviamente. Entonces, esa teoría consistente es esta, en este caso, para los modelos de realizabilidad. Son las fórmulas paramétricas cerradas, tales que admiten un realizador proof-like. Eso es lo que se llama la teoría asociada al modelo de realizabilidad. Y bueno, después, acá está lo que yo les comentaba hoy. Si el modelo de realizabilidad es consistente, acá el cuidado que hay que tener es que la realizabilidad permite definir cosas, definir teorías que son inconsistentes, pero si la teoría que uno obtiene es consistente, bueno, entonces vía la completitud, si uno
quiere pensar en los modelos de Tarski, bueno, vía la completitud existe al menos un modelo construido sobre la base de los testigos de Henkin em, que satisface esa teoría, que no necesariamente es la teoría del modelo de partida, y en general no lo es, en las demostraciones interesantes no lo es. Así que, bueno, no sé si con eso aporto a la comprensión de esa pregunta. Cualquier cosa me siguen preguntando y después mañana aclaro más estas cosas. Agradecen por Discord. Gabriel Bueno, Gorem, que te agradece. bueno, Que le bueno. quedó claro. Ah, buenísimo. Excelente. Bueno, entonces ahora vamos a entrar ya con un resultadito un poco más técnico, ¿sí? Que es la especificación de la ley de Peirce. O sea, la pregunta es, ya vimos que CC es un realizador universal de Peirce, la pregunta es, ¿cuál es la especificación de Peirce? Es decir, ¿qué hace un realizador cualquiera de Peirce? Si hay algo más que Cauchy, digamos. Entonces, ya vimos las reglas que controlan el Cauchy y es interesante, por ejemplo, observar lo siguiente, que uno usando Cauchy podría programar términos que tengan este comportamiento. Llamémosle C2i a un término que hace lo siguiente. Cuando uno le pasa T y pi, pone T en posición de activa, como se llama, y le pasa como argumento un cierto C1. Y ese C1, cuando uno le pasa U1, un término cualquiera U1, pone de nuevo a T en posición activa. Recuerden que como T andaba acá en la vuelta, C1 puede contener a T, así que perfectamente lo puede poner en posición activa. Y cuando le paso, perdón, y pone un C2 acá. Y este C2, cuando yo le paso un término U2 y una pila Rho2 cualquiera, entonces este término C2i lo que hace es poner la UI en posición activa y restaurar pi. ¿Sí? Entonces eso significa que el término pone a T en posición activa y propone una cierta manera de seguir la ejecución, que se llama C1. Cuando a C1 uno le pasa una pila de esta forma, que son las mismas que le pasábamos a pi, bueno, él decide volver a poner a T en posición activa y proponer otra nueva manera de continuar. Y cuando propone esa nueva manera de continuar, el adversario le vuelve a pasar, ya estamos viendo que es como una especie de juego esto, le vuelve a pasar una pila, y ahí sí, el C2 es capaz de restaurar uno de estos dos, el U1 o el U2, dependiendo de I, si es 1 o I es 2, y restaurar la pila. Y el punto importante es ese, restaurar la pila, porque en definitiva eso es lo que hace que todo esto realice el colCC. Bueno, ejercicio, C2i con I igual 1 o 2 es un realizador de Peirce. Y además es fácil ver que, por ejemplo, C22 se puede programar de esta manera. O sea, sobre la base de colCC se puede programar C22 mediante ese código que está ahí, si es que no me equivoqué. No vamos a mirar eso. O sea, son cosas, si no es eso, es otra cosa parecida. Claro que eso se puede programar, digamos, porque lo importante es que uno necesita, en el arranque necesita producir el CAPI, y esto como que lo que hace es un delay. En vez de decir, fíjense que acá era CC, pone a T en posición activa, y este C1 es CAPI. Entonces CAPI inmediatamente cuando le pasan un U y un RO, pone a U a posición activa y restaura pi. Y acá tenemos un CAPI remolón, si se me permite el término, por lo menos acá en el Río de la Plata creo que lo usamos bastante. Es un CAPI remolón que dice, no, bueno, esta vez no, capaz que la que viene me tomo el trabajo de hacer lo que tengo que hacer. Entonces le pasan un 1 y RO 1 y dice, no, vamos de nuevo, a ver. Restauro T y entonces ahora aparece C2. Y C2 es el que se va a ocupar de hacer el trabajo que tendría que haber hecho C1, eventualmente con U1, o capaz que con el U2 que le acaban de pasar. ¿Sí? Pero el punto es que la restauración de la pila la hace C2, en definitiva, con uno de los dos términos, con U1 o con U2. Los dos sirven como realizadores de Peirce. Yo les invito a verificar que, de hecho, obviamente que quien puede programar C2.1 y C2.2
se convence rápidamente de que puede programar CKI para cualquier K y para cualquier I menor o igual que K. CKI sería postergar, digamos, la restauración de la pila K veces y restaurar lo que corresponde a la jugada iésima, digamos. ¿Sí? Bueno, eso es un juego. ¿Sí? Y lo interesante es ver que en ciertas condiciones, con ciertas restricciones de la máquina, estos son los únicos realizadores de Peirce. Y después ver, que es la segunda parte de este trabajo, ¿sí? Esto es un artículo que está publicado. La segunda parte de este trabajo es ver que si uno levanta esas restricciones en la máquina, hay una generalización de este juego que ahí sí caracteriza todos los realizadores de Cauchy en realizabilidad clásica, ¿sí? Pero el primer paso para entender qué es lo que sucede es entender sencillamente que uno no tiene por qué, el CAPI no tiene por qué ser em, tan eficaz como en la primera interacción ya restaurar la pila. Capaz que se toma más tiempo. Dice, no, no, bueno, vamos a volver a esta situación de interacción donde aparece T de nuevo en la posición activa y ahí vamos a proponer recién el término que es capaz de restaurar la pila. ¿Sí? Bueno, este comportamiento se formaliza como un juego. ¿Sí? Y acá quiero insistir en una cosa, o sea, en realizabilidad intuicionista, los programas son realmente cálculos efectivos, ¿no? Que son como si se quiere, como una caja negra que uno le mete ciertos parámetros, le da un manijazo y eso produce un resultado. Pero acá, cuando empezamos a especificar el comportamiento de los términos, tenemos que entrar en una noción mucho más interactiva, que es la noción en general de juego, ¿no? O sea, el comportamiento de un término ya no va a ser el de dame un argumento y yo te voy a calcular, por ejemplo, un testigo y un realizador para el existencial, sino, bueno, te voy a calcular algo que dependiendo de lo que vos me contestes, después te voy a calcular otra cosa y así, hasta que en algún momento voy a satisfacer una condición. Y eso es lo que se llama un juego con backtracking, de hecho, porque muchas veces si se fijan acá, por ejemplo, todas estas T que están acá, muchas veces como que se retrotrae a una posición anterior y trata de volver a jugar a partir de esa posición, ir hacia otro lugar, digamos. Y eso es lo que se llama hacer un backtracking. Es como que uno intenta ir por determinado lugar y en un momento se arrepiente y va para atrás y dice, no, 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 voy a probar por otro lado. Hay otro lugar donde se hacen bastante estas cosas que son digo porque ustedes son informáticos y capaz que han visto esas cosas y que las conocen mejor que yo, de hecho, que es los algoritmos de Tableau, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el backtracking es una técnica de programación. De hecho, hay otra cosa también en la que se estudia backtracking en teoría de funciones recursivas, que tiene que ver con el método de las prioridades. Quien haya visto eso también, problema de Post y digamos, se utiliza también esa manera de programar. El principio es como que uno va avanzando, va como intentando construir una solución y cuando tiene suficientes elementos de juicio para pensar que por ahí no es, vuelve para atrás y empieza por otro lado, digamos, y va como explorando un árbol de posibilidades. Bueno, eso es exactamente lo que hace un realizador clásico. En vez de ser un realizador intuicionista, que es un realizador muy, muy potente, que va derecho al goal, digamos, al objetivo, es un realizador que, bueno, va a tientas avanzando y va aprendiendo de las respuestas que le va dando su adversario, y moderando, modulando sus jugadas, pero que, bueno, en algún momento llega. ¿Sí? Entonces, vamos a presentar el juego que corresponde a Peirce, a esta presentación de Peirce, que es una presentación con ciertas restricciones en la máquina, y después vamos a ver cuáles son las restricciones. Bueno, hay un defensor y un atacante que se llaman, tradicionalmente, existe es el defensor, el atacante se llama para todo, en Francia el existe se llama Eloise y el para todo se llama Abelard. ¿Sí? Eso remite a una historia medieval francesa que es muy linda, de unos amantes que se comunicaban. En fin, digo, no, tampoco es una historia que conozcan detalle, pero digamos, es una referencia cultural
para ellos y coinciden con la E y la A, ¿no? Pero digamos, la idea, este existe y este para todo va a tener mucho sentido cuando veamos fórmulas aritméticas, porque efectivamente lo que va a hacer el defensor de la fórmula es proponer testigos y el atacante proponer contraejemplos, es decir, no, 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 tu fórmula falla porque donde tú decís para todo, en realidad están estos que no cumplen la propiedad. Y el defensor lo que tiene que hacer es proponer testigos para los existenciales, ¿sí? Pero bueno, acá no hay cuantificadores sobre nada de primer orden, ¿sí? Porque la fórmula de Peirce, miren lo que es. Una vez que yo la quiero realizar, bueno, ya fijé quién es X, quién es Y, y todo lo demás transcurre dentro de una fórmula con flechas, digamos, una fórmula proposicional. Pero bueno, se usa el existe para el defensor y el para todo para el atacante. Entonces el defensor propone el realizador, el candidato a realizador, que le vamos a llamar C, y el atacante la pila que setea la posición de interacción. O sea, cuando uno pone T y pi, lo que está diciendo, además de mira, te desafío con esta T y con esta pi, lo que está diciendo es, en este juego, las interacciones se van a producirse cuando T esté en posición activa y pi esté al final y bueno, de la pila, y en el medio va a haber al menos este término, va a estar, va a aparecer un término acá y bueno, y ahí se produce la interacción. ¿En qué consiste la interacción? Bueno, este término C1, C2, C3, etcétera, CI en general, cuando se produce el diálogo entre existe y para todo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ahí existe, digamos, va a usar C1 como su jugada y el para todo lo que tiene que proponer es una nueva pila que le vamos a llamar U1 Rho1, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo. C y TPi son la posición de arranque. La posición de interacción es esta, T asterisco algo punto pi. Este algo lo calculó, lo computó C, así que en principio está del lado de la estrategia defensora, ¿no? Entonces, esa es la jugada que existe tiene para seguir el juego. Y para todo tiene la libertad de elegir esta pila, 1, Rho 1, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a pasar en general? Van a volver a una posición de interacción, pero donde ahora hay un C2 acá, que lo computó C1, que a su vez C1 fue computado por C, o sea, estamos siempre del lado del defensor de la fórmula. Ese C2 pasa a estar en la posición activa y el adversario ahora propone una nueva pila, U2, Rho2, y la partida sigue. Y en algún momento, en el enésimo hilo de ejecución, lo que va a pasar es que Cn con Un, Rho-n va a decir, bueno, ya basta, ya sé cómo terminar esto. Una de estas movidas, U1, U2 hasta Un, yo la voy a poner en posición activa, una de las jugadas que el adversario me dio, pero le voy a cambiar la pila, le voy a poner la pila pi, que mi tarea era restaurar la pila pi, yo la voy a poner acá, ¿sí? Entonces, bueno, eso es el juego de especificación que vamos a ver ahora, que especifica la ley de Peirce en ciertas condiciones, ¿sí? Eso generaliza, o sea, esto que está acá es el CNI del que hablamos hoy acá, el CKI, bueno, CNI, ¿sí? CNI es una estrategia ganadora para este juego. Ahora, a priori, las estrategias en función de las respuestas que van recibiendo podrían demorar más o menos en terminar. O sea, estos CKI son uniformes, quiere decir, no son sensibles a lo que el otro juega. Ya desde que arrancan con un programa que consiste en interactuar K veces y restaurar la posición iésima con la pila pi. Pero este juego, tal como está descrito, se podría ganar incluso con programas que fueran sensibles a las respuestas que reciben para decidir si demoran más o menos en terminar. Lo importante es llegar, ¿no? Bueno, entonces, las posiciones de interacción son esas, T en posición activa y una pila de la forma CPI para algún término C. Es para todo quien fija cómo son los procesos que habilitan la comunicación. Bien, protocolo de juego, todo esto ya lo comenté. Propone el defensor de la fórmula de Peirce y para todo la ataca proporcionando un entorno de ejecución T.pi. Intuición. Para todo pretende que T prueba esta implicación y pi refuta al conjunto pi. ¿A qué me estoy refiriendo? Fíjense que existe
propone un defensor para esa fórmula, ¿sí? Y esa fórmula, bueno, tiene una hipótesis, que es lo que está a la izquierda. Recuerden, la flecha esta es la más exterior, la hipótesis es lo que está acá a la izquierda de esa flecha, la tesis es esta. ¿Qué es lo que pretende el oponente? El oponente, esto es como un debate, el oponente le dice, no, 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 tu implicación es falsa, mira, te voy a mostrar algo. ¿Viste la pila, esa pi? Bueno, esa pila pi refuta a X. Y este término que yo te estoy dando asegura que la hipótesis es cierta. Entonces, mira, tu implicación es falsa porque yo tengo una prueba de que la implicación que está a la izquierda es cierta y una refutación de la conclusión, ¿sí? Entonces, para todo lo que pretende es que T, entre comillas, prueba que pi flecha Y, que vamos a poner en lugar de soft bottom, pi flecha Y flecha pi, es cierta y que pi chica refuta a el conjunto pi chica, que eso es directo, ¿no? Porque lo que estamos pensando cuando escribimos esto así es que esto es un valor de falsedad. Entonces, justamente, estas son las refutaciones. Las refutaciones del conjunto formado por pi chica son la propia pi minúscula esta, ¿sí? Entonces, el que está jugando ya de alguna manera fijó para este valor de X, ya sabe que tiene una refutación. Lo que él además necesitaría probar, afirmar de alguna manera, es que T es una prueba de lo que está a la izquierda. Y miren lo que está a la izquierda, lo que está a la izquierda dice que no pi implica pi. O sea, es una contradicción en sí mismo, ¿no? Y eso implicaría la negación de Peirce. Bueno, la partida continúa reduciendo el proceso C asterisco T punto pi. ¿Sí? C asterisco T punto pi, que es lo que estaba acá, hasta que se llega a esta posición de interacción. ¿Por qué se llega a esta posición de interacción? Porque justamente el desafío que tiene el oponente es probar que T realiza lo que él quiere. Pero justamente cuando llegan a esta interacción, el defensor está interesado en probar que esta pila refuta lo que T dice que puede probar. O sea, ahí se cambian los roles. El que está defendiendo pasa a ser T, que es algo producido por el oponente, y el que está atacando, el que está refutando de alguna manera es C, porque fue el que computó C1. Entonces, hasta que existe decide detenerla en alguna posición de interacción. Atención, porque podría haber en el hilo de ejecución de C asterisco T punto pi, podría haber muchos lugares donde se produzca esta posición de interacción. Bueno, el interés de refutar a T lo tiene, existe. Así que en algún momento en el juego, el defensor de la fórmula tiene que decidir dónde para. Quiero insistir en una cosa. Acá hay una parte de la estrategia que está automatizada y otra parte que yo la tengo que modelar con un agente externo que está operando, ¿de acuerdo? Porque justamente, o sea, en el juego a priori T y pi podrían aparecer muchas veces en posición de intercambio, de interacción, y entonces alguien tiene que decidir cuál es la posición en la que efectivamente se produce la interacción. Bueno, hay como dos agentes externos que se apoyan en una máquina para ir jugando, pero que al mismo tiempo em, también toman ciertas decisiones. Una de ellas es decidir cuáles de estas posiciones de interacción son efectivamente las que se usan como tales. ¿Sí? Entonces, bueno, existe ahora, tiene el desafío de contradecir a el oponente que afirma que T realiza esta fórmula, ¿no? Pi flecha bottom flecha pi. Entonces decide detener en cierto lugar. ¿Cuál es su estrategia para negar una implicación? La de siempre. Es decir, mira, yo tengo pi que refuta pi, eso no hay ningún problema, y te propongo este C1, que es una prueba de que pi implica bottom. C1 es una prueba de que pi implica bottom. Entonces, puede no ser única la posición de interacción, por eso tengo esta aclaración acá. Y bueno, C1 pasa a ser el argumento de existe, porque existe, digamos, el defensor está proponiendo ese C1 como un argumento a favor de esta implicación. Ahora,
justamente el defensor pretende que C1 prueba, es un argumento a favor de esta implicación, de que pi implica bottom, y que pi refuta pi, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El oponente va a decir, no, 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 mira, yo tengo ρ1 un argumento que refuta bottom. Bottom es muy fácil de refutar porque cualquier pila refuta bottom, porque el valor de falsedad de bottom son todas las pilas. Yo tengo un argumento que refuta bottom y un argumento que prueba uno que prueba pi. Entonces, eso es lo que va a pasar. Para todo responde a C1 con una nueva pila de la forma 1 ρ1. Y entonces el oponente pretende que 1 prueba pi y que ρ1 refuta bottom. Que eso es, como les mencionaba, eso es inmediato porque a bottom lo refuta todo el mundo. Y entonces C1 no estaría probando lo que existe dice, digamos. O sea, está refutando a C1 porque C1 lo que afirma es que pi implica bottom. Y este le estaría diciendo, no, yo tengo una prueba de pi y una refutación de bottom. Bueno, y la partida continúa con esa interacción. Y la partida termina si en algún momento aparece en ejecución UI asterisco pi para algún UI ya jugado por para todo. Y el defensor gana porque confrontó a una supuesta prueba UI de pi jugada por para todo con una refutación pi. O sea, ¿cuál es el punto? Lo hizo entrar en contradicción. Porque la pila pi la propuso el oponente. Y el argumento UI a favor de pi también lo propuso el oponente. Cuando logra confrontar a su oponente con la contradicción, le dice, mira, este es tu argumento a favor de pi y esta es tu refutación de pi, así que bueno, tenés un problema. Ahí le ganó. ¿Sí? O sea, no estoy probando nada, estoy describiendo simplemente una semántica intuitiva que explica que este juego en el fondo es un debate entre alguien que quiere probar Peirce, que quiere, más que probar, que quiere defender Peirce hasta tanto nadie lo logre contradecir, y un oponente que está intentando poner en cuestión Peirce. Y, y bueno, el defensor lo defiende bien cuando haga lo que haga el oponente, lo contraríe como lo contraríe, lo termina haciendo contradecirse, demostrándole que se contradijo, exhibiéndole un argumento a favor de Pi y uno en contra de Pi, que los dos son de él. Le dice, mira, acá está el problema de tu argumento, mira, vos dijiste que Pi era cierto y acá dijiste que Pi era falso. Puf. Entonces, eso es simplemente una intuición, ¿sí? Para entender cómo funciona esto como si fuera un debate. Pero eso no prueba nada. La prueba que tenemos que hacer es una prueba, a ver acá si no me estoy olvidando de nada importante, si la partida no termina, entonces para todo gana la partida porque logra refutar a existe sin entrar en contradicción. Claro, el punto es, estos juegos con backtracking, el defensor siempre tiene esa carta en la manga, que es como la carta en la manga que tiene el que hace una prueba por absurdo, que se mete él mismo a hacer todo un razonamiento, y si llega una contradicción, dice, entonces vuelvo para atrás, y cuando yo dije hoy que pasaba tal cosa, en realidad lo que te tenía que haber dicho es que pasaba lo contrario. Y termina ahí la prueba. Bueno, la idea es que el existencial puede equivocarse y volver para atrás y volver para atrás y volver para atrás todas las veces que sea necesario, y la única manera de derrotarlo es mantenerlo de por vida jugando, ¿sí? Y en ese caso, bueno, él no sería un realizador de la fórmula. Vamos a ver justamente que ser realizador es lo mismo que tener estrategia ganadora para el existencial. Recuerden que la estrategia del existencial es la compuesta de dos cosas. Están los cómputos que se realizan en la CAM, pero también las decisiones que se toman cuando se decide, bueno, acá voy a interactuar. Hay posiciones que habilitan la interacción, pero esas posiciones pueden surgir muchas veces en el mismo hilo, ¿sí? Y acá les puse nombre a los hilos, T0, T1, T2, etcétera, son los threads, 0, 1, 2, etcétera. Bueno. Bien, vamos a razonar por sustitución de constantes. ¿Para qué? Para probar justamente la especificación. Es decir,
que una estrategia ganadora para este juego, con ciertas reglas, que vamos a ver cuáles son, es equivalente a un realizador de la ley de Peirce. Bueno, fijamos la reducción de la CAM como la clausura transitiva de las reglas push, pop, save, restore. Para empezar, ¿no? O sea, vamos a considerar como modelo de la máquina simplemente lo que contiene nada más que esas instrucciones. Después vamos a ver que eso se puede relajar bastante. Vamos a considerar las constantes, K sub i, constantes de parada que le vamos a llamar, que las vamos a introducir. ¿Cuál es el axioma que tienen estas constantes? Bueno, la no reducción. Dice que KI asterisco pi no se reduce para todo pi. ¿Sí? Son como constantes de parada que las usamos como en un programa cuando uno está tratando de buscar un error y mete una variable ahí que la va a exhibir cada tanto para tratar de como seguir la ejecución, de parar en un lugar el hilo de ejecución y mostrar un resultado parcial para ver cómo anda la ejecución. Bueno, es exactamente la misma idea. Y vamos a considerar una familia de constantes de pilas, alfa i. ¿Sí? Recuerden que las pilas tienen un fondo. ¿Dónde estoy? Por acá. Las pilas tienen constantes vacías. Estas son como las pilas vacías. Y a priori estas constantes podrían pertenecer a un conjunto infinito. Bueno, vamos a fijar justamente una cantidad infinita de estas constantes, ¿sí? Para trabajar. Y eso va a ser importante para hacer sustituciones. Bueno, consideramos entonces el lambda c extendido con estas constantes que de todas maneras no introducen ninguna reducción. Ya vimos las KI no se reducen a nada. Bueno, y del lado de las pilas estas no computan nada, son pasivas, así que eso no cambia nada. Bueno, cada término depende de una cantidad finita de constantes. O sea, cada término que yo pueda escribir involucra una cantidad finita de constantes. Atención, un término puede involucrar constantes de pila si contiene continuaciones. Y las continuaciones, si bien mi realizador, si es un realizador proof-like, no tiene continuaciones, a medida que yo empiece a hacer ejecuciones, si hay un col-cc en la vuelta, ese col-cc produce continuaciones, y las continuaciones contienen una pila, y uno lo que dice es que el fondo de la pila, la constante de pila esa, pertenece al término, digamos. Implícitamente está ahí. Entonces, cuando decimos que T depende de alfa J, lo que quiere decir es que hay una continuación que en el fondo tiene alfa J. Bien. Y bueno, y lo mismo para las pilas. Uno puede tener una pila que dependa de estas constantes y también de ciertas alfa J. Bueno, vamos a usar una sustitución simultánea de constantes por términos, de constantes KI por términos y de alfa J por pilas. Y eso es lo que todo el mundo se imagina, una sustitución donde los KI se reemplazan por UIs y los alfa J por ρJ, es simplemente ir y simultáneamente sustituir cada una de las constantes por lo que corresponde, por lo que la sustitución phi dice. ¿Sí? Y eso tiene las propiedades que uno esperaría, o sea, en los CAPI pasa a la pila, en las aplicaciones pasa a través de la aplicación y en las abstracciones pasa a través de la abstracción y bueno. Y en las pilas, aplicar esa sustitución en t.pi es lo mismo que aplicarla a t y aplicarla a pi. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo interesante? ¿Por qué restringimos las reglas de reducción? Porque las reglas de reducción, esa que pusimos ahí, son compatibles con la sustitución. Es decir, sustituir antes o después de la reducción no cambia las cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, porque las constantes esas son inertes, no influyen en la ejecución, justamente porque los K esos, los K sub i, mientras no llegan a la posición activa, se pasean de un lado a otro como un bloque. Y si llegan a la posición activa para ejecutarse, como no tienen regla de reducción, la ejecución para. Entonces, efectivamente, hacer la sustitución antes o después es exactamente lo mismo, antes de reducir o después de reducir. O sea, yo acá estoy aplicando la sustitución a izquierda y derecha en el proceso y reduciendo, y el resultado que tengo
es lo mismo que si primero hubiera aplicado la sustitución acá, lo que me daba tφ, uφ, y después reduzco, porque esta pila también es uφ, πφ, o sea, en definitiva, todas las reglas, si ustedes se fijan, son compatibles con la sustitución. Observen que cuando uno hace la sustitución en pilas, en capis, perdón, va a la pila a sustituir, ¿no? Bueno, plan de trabajo para hacer la prueba. Estudiar los hilos de ejecución de los realizadores computando en un contexto de constantes inertes. O sea, vamos a llenar la pila de nada, de la nada más nada absoluta que puede haber, que son constantes que no tienen reglas de ejecución, no tienen información, no tienen nada. ¿Para qué? Para después poder razonar por sustitución y decir cómo se comportaría el proceso con términos de verdad, digamos, entre comillas. ¿Sí? Entonces, después razonamos por sustitución, etc. Bueno, se hace un realizador universal de Peirce. Vamos a tratar de probar que es una estrategia ganadora para el juego del que hablábamos hoy. Consideramos el hilo T0, es el hilo de C asterisco K0 alfa 0, ¿sí? Que es elegir una constante de interacción y una pila vacía de estas alfa 0. Y bottom 0 es el hilo, el complemento del hilo TH0, ¿sí? O sea, del hilo, del primer hilo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seguir razonando por contraposición, es lo único que sabemos hacer con los hilos. ¿Está bien? Lo mismo que hicimos hoy con la identidad. Vamos a decir, bueno, pero C, en particular en este modelo que le llamo bottom 0, en este modelo, en este polo, es un realizador de esta fórmula porque es un realizador universal de Peirce. ¿Qué es esta fórmula? Miren, o sea, uno es muy liberal en estas cosas para escribir fórmulas porque está usando la semántica en realidad, está pensando que sustituye en la fórmula de Peirce, sustituye este X que está acá por un conjunto de pilas cualquiera y este Y que está acá por un conjunto de pilas cualquiera, y eso da una cosa que es un conjunto de pilas al cual el realizador de Peirce tiene que oponerse. Se opone a cualquiera de las instancias que uno puede escribir de esa fórmula, sustituyendo X por un conjunto de pilas e Y por un conjunto de pilas. Así que, en particular, puedo sustituir X por la pila alfa 0, que tiene esa constante, y perdón, Y por el conjunto de pilas que corresponde a bottom, que son todas las pilas. ¿Sí? O sea, cuando pongo bottom ahí, en realidad debería haber puesto pi mayúscula, pero la idea es que la fórmula bottom como conjunto de pilas es el conjunto de todas las pilas. Y eso justamente porque quiero razonar con un oponente que va a jugar lo que él quiera, entonces necesito darle esa libertad. Ok, entonces ahora decimos, bueno, bien, C es un realizador de todo esto, y C asterisco K0 alfa 0 no está en bottom por definición, porque mi bottom es lo que no está en el hilo. Ok, pero entonces eso quiere decir, dado que alfa 0 está donde tiene que estar, es la parte verde de la fórmula, la parte roja no realiza, o sea, el K0 no realiza la fórmula esta que está escrita acá. Sí, y ahí está el personaje que se pregunta, ¿qué significa esto? Bueno, nosotros ya vimos los razonamientos por contraposición. Significa que K0 no realiza esta fórmula, es decir, que K0 asterisco C1 alfa 0 no pertenece a bottom para algún C1 que en el modelo definido por el polo, realiza alfa 0 flecha bottom. Si ustedes se fijan, este razonamiento es una paráfrasis perfecta de lo que veníamos hablando hoy sobre cómo es que debaten existe y para todo respecto a la verdad de la ley de Peirce. O sea, cada vez que yo estoy diciendo, por ejemplo, ahora propusimos un término C1 que realiza esto, alfa 0 flecha bottom, y un alfa 0 que yo ya sé que es una refutación de alfa 0. Bueno, eso corresponde
corresponde a que el defensor de la fórmula, lo que él afirma es que justamente que K sub 0 no es en realidad un realizador de la parte roja de la fórmula. ¿Se acuerdan que era así el debate, no? O sea, arrancaban y el defensor decía, bueno, acá tengo mi prueba de que Peirce se cumple. Y el oponente venía y decía, jaja, no, yo tengo acá una refutación de la conclusión y una prueba de la hipótesis, así que no se cumple. No, 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 no. Tu prueba de la hipótesis es falsa. Mirá, yo tengo acá un realizador de la parte izquierda y una refutación de la parte derecha. O sea, es exactamente eso. Este razonamiento que ahora estamos formalizando es la formalización ese razonamiento informal, esa especie de debate. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora como seguimos, decimos, bueno, C1 es un realizador de esta fórmula, ¿sí? Y alfa 0 no puede ser un realizador de botón 0. Entonces, que K0, C1, alfa 0 no pertenezca a botón 0 significa que aparece en el hilo, en el único hilo que hay, porque no estar en el polo es estar en el hilo, porque se define por complemento. Entonces eso quiere decir que C, K0, alfa 0 reduce a K0, C1, alfa 0. Primer paso, tenemos el primer hilo. Primer razonamiento que dice que efectivamente, o sea, olvídense de este T y de este pi, acá es K0, alfa 0. La idea es que después por sustitución vamos a concluir que si acá hubiera un verdadero término, una verdadera pila, pasaba lo mismo. Pero en definitiva, lo que estamos seguros es de que este término T, perdón, que este K0 que habíamos puesto acá en algún momento llega a la posición activa y este alfa 0 que estaba acá en algún momento llega acá y acá hay algo C1 que queda en el medio. Y ahí se para la ejecución porque yo supuse que K0 no tiene regla de ejecución. Así que este primer hilo terminó ahí. ¿Sí? Estos procesos son respectivamente comienzo y final, dado que K0 del hilo, dado que K0 es inerte. Bueno, entonces C computó C1. En particular, si C hubiera sido, si C hubiera computado K alfa 0. Y para describir ahora el comportamiento de C1, vamos a considerar el siguiente hilo que es TH1. ¿Sí? Porque el juego justamente sigue con la ejecución de C1. Entonces, ponemos a C1 en posición activa y ponemos K1 y alfa 1, es decir, dos constantes frescas, en definitiva el punto es ese, dos constantes nuevas. Y ahora lo que vamos a hacer es considerar el modelo formado, o sea, el polo formado por el complemento del hilo 0 unión el hilo 1. El hilo 1 es el hilo de C, K1, alfa 1. Y repetimos el razonamiento. O sea, razonamos en el polo 1 y concluimos que existe algún C2, mismo razonamiento, ¿verdad? O sea, el mismo razonamiento de hoy, que es que de nuevo en el modelo, en el polo 1, digamos, bottom 1, yo arranco razonando siempre a partir de C, K0, alfa 0. Razono a partir de esto y digo, pero entonces K0 en este nuevo polo tampoco realiza la parte izquierda de la fórmula, entonces hay algún C1 que realiza en el modelo, algún C2, digamos, que realiza en el modelo alfa 0, en el modelo bottom 1, perdón, realiza alfa 0 flecha bottom, etcétera. O sea, hago el mismo razonamiento, pero ahora en el polo nuevo, bottom 1. Pero ahora voy a tener dos casos posibles, porque hay dos hilos, entonces tengo que discutir a dónde van a parar las cosas. Concluimos, razonamos en botón 1 y concluimos que existe algún C2 que realiza alfa 0, flecha bottom, flecha alfa 0, tal que, a ver, esperen un poco, perdón. No, C2, alfa 0, flecha bottom. Acá me equivoqué, esto no está. No, alfa 0, flecha bottom. Tal que K0, C2, alfa 0 pertenece o bien al hilo 0 o bien al hilo 1. ¿Está? Entonces ahora hay que discutir casos.
Si K0, C2, alfa 0 está en el hilo 0, entonces, como K0 es inerte y K0 ya está al final del hilo 1, en definitiva, K0, C1, alfa 0 y K0, C2, alfa 0 son el mismo proceso, son el final del hilo. Por eso es importante que sea inerte la constante, porque entonces ahí yo puedo razonar y decir, pero son la misma. O sea, el proceso K0, C2, alfa 0 y K0, C1, alfa 0 son el mismo. Entonces C2 y C1 son iguales. Y entonces tenemos que C1 es un realizador de alfa 0 flecha bottom en el modelo nuevo, en el bottom 1. ¿Sí? Insisto, esto no está, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como C1, K1, alfa 1 también es un proceso que no está en el polo, y C1 es un realizador de alfa 0 flecha bottom, entonces K1 no puede ser un realizador en el nuevo modelo, no puede ser un realizador de alfa 1, de alfa 0, perdón. ¿Sí? Porque era alfa 0 flecha bottom. K1 no puede ser un realizador de alfa 0 porque C1 realiza alfa 0 flecha bottom. ¿Sí? Entonces K1 en el modelo 1 no realiza alfa 0 y de acá concluimos que K1 asterisco alfa 1 aparece en uno de los dos hilos. ¿Sí? Porque no puede estar en bottom. El punto es K1 asterisco alfa 1 no pertenece a bottom. 1. Pero eso quiere decir que pertenece a uno de los dos hilos. Yo sé que esto es medio como un destrabalenguas, pero realmente si les queda esa idea de que es una discusión, de que uno se apoya en que las constantes frenan la ejecución y va discutiendo casos, a ver si puedo haber caído de un lado o del otro y va concluyendo en función de eso. Con eso me quedo más que satisfecho, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto? Este K1, esta constante K1, como es diferente a K0, entonces efectivamente esto solo puede haber aparecido en el segundo hilo, ¿sí? Entonces, si apareció en el segundo hilo, es esta la ejecución del segundo hilo. Tengo el primer hilo es este y el segundo hilo es este. Pregunta, ¿qué realizador conocido tiene ese comportamiento? Bueno, a esta altura, fíjense lo que hace. CC, justamente si ustedes le pasan un término y una pila, pone el término en posición activa y le pasa una continuación acá, la pila queda acá, y esa continuación, cuando uno le pasa algo, restaura la pila con el algo que le pasó. O sea, este es el comportamiento de CC. Estos son los dos hilos, el esqueleto, digamos, basado en constantes de interacción, el esqueleto de ejecución de CC. Es el comportamiento de CC. Ahora, capaz que las cosas no son tan fáciles, o sea, en definitiva, capaz que K0 asterisco C2 punto alfa 0 no está en TH0, está en TH1. ¿Y eso a qué corresponde? Corresponde a que el juego sigue. ¿De acuerdo? Si K0 asterisco C2 alfa 0 está en TH1, entonces consideramos el hilo siguiente. C2, K2, alfa 2, o sea, vamos a explorar el comportamiento de C2. Y a C2 lo ponemos acá en un tercer hilo contra K2 y alfa 2, y ahora nos armamos de nuevo una unión de tres hilos y tomamos el modelo que corresponde al complemento de esto, que es la intersección de los tres hilos complementarios, digamos, ¿no? O sea, los complementos de los tres hilos. Y volvemos a obtener en alguno de los tres hilos que aparece K0, C3, alfa 0, y ahí vamos discutiendo. Si aparece en el primero, entonces vamos a concluir algo, en el segundo, etcétera. ¿Tá? Si aparece en alguno de los dos primeros, entonces C3 tiene que ser o bien C1 o bien C2, ¿sí? Porque si K0, a lo que voy a decir esto, va a aparecer K0, C3, alfa 0. Bueno, si K0, C3, alfa 0 aparece acá, entonces K0, C3, alfa 0, C3, S1. Si aparece acá, K0, C3, alfa 0, C3, S2. Y entonces, en definitiva, voy a poder concluir. Bueno, si C3, S1, ahora yo sé que C3 no, perdón, que C3 es un realizador em, de alfa, ¿cómo era la cosa? De alfa 0 flecha bottom. C3 va a ser un realizador, pero en el bottom 3 va a ser un realizador, o bottom 2, creo que se llama, porque arrancamos en 0 la enumeración, ¿no? Este es el bottom 2, sí. En bottom 2,
C3 es un realizador de alfa 0 flecha bottom, pero si C3 es C1, entonces este K1 que está acá en C3 no puede ser un realizador de alfa 0, y entonces eso quiere decir que K1 alfa 0 tiene que aparecer en algún lado. Como no aparece acá ni aparece acá, tiene que aparecer en el tercer hilo, y eso corresponde al comportamiento de C21, el C21 del que hablábamos hoy, ese proceso que pierde un tiempo, digamos, pone en posición activa el T, construye un programa para continuar la ejecución, ese programa deja pasar un tiempo, dice, no, 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 quiero interactuar de nuevo, bueno, está bien, te pongo T en posición activa, pi, bueno, interactúa. Bárbaro, y entonces pone ese 2 en posición activa y ahora dice, el 1 que me pasaste hoy se contradice con el pi que me pasaste hoy, he aquí la contradicción. Bueno, C21 tiene exactamente ese comportamiento que yo acabo de describir acá para el caso de los 3 hilos, digamos, de estos 3 hilos, cuando I acá es 1. Y eso corresponde a que K0, C3 alfa 0, en la discusión de hoy, cae en el primer hilo. Es fácil ver que si K0, C3 alfa 0 en realidad cayó en el segundo hilo, C3 es C2, y entonces en realidad acá esto se restaura con K2 alfa 0. No los voy a aburrir más con esto, pero los convencido de que si uno razona así, llega a la conclusión de que tiene a priori como una lista potencialmente infinita de hilos, así una tabla de hilos. La pregunta es si ese proceso puede ser infinito. A priori, potencialmente, yo no probé ninguna condición de parada de esto. O sea, siempre podría haber un hilo más. Ahora falta argumentar de que esto para, ¿sí? Pero digamos, en principio, lo que yo vengo argumentando acá es que hay un proceso que, si se da cierta condición, puede parar, pero podría no parar. Y si no para, o sea, si el K0 C3 alfa 0 está en el tercer hilo, habría un cuarto hilo. Y si aparece K0 C4 alfa 0 y ese está en el cuarto hilo, habría un quinto hilo, y así. Entonces yo podría construir una secuencia de hilos así. Y la pregunta es si eso para. La respuesta es que para. Y para razonar y probar que para, lo que hay que hacer ahora es sustituir esta constante K0 por un programita que junte los hilos, que encadene esto con el siguiente hilo y este con el siguiente hilo, y así sucesivamente. Es muy fácil ver cuál tiene que ser ese programa y argumentar que ese proceso general tiene que ser finito, que en algún momento tiene que parar. Si argumentamos eso, probamos que hay una secuencia finita de hilos, y con eso terminamos esta parte de la especificación. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que sustituir? Hay que sustituir K0 por lambda C, C aplicado a H, donde H es otra constante inerte, es una constante de parada. Y las alfa I por el mismo alfa 0, ponemos siempre el mismo alfa 0. ¿Sí? Entonces, si hacemos esa sustitución, vamos a ir encadenando todos los hilos, y la pregunta es, bueno, la sustitución encadena los infinitos hilos finitos en un solo hilo infinito a priori. Si tuviera, o sea, ¿a qué es a lo que voy? Estoy razonando por absurdo. Supongo que tengo infinitos hilos. Yo tendría que haberlo dicho en algún lugar. Ah, sí, dice acá. Supongamos que tenemos una tabla infinita de hilos. Perfecto. Entonces, al encadenarlos, obtendríamos un hilo infinito. ¿Sí? Una tabla infinita de hilos. Si yo los encadeno, obtengo un hilo infinito. Entonces, H jamás puede quedar en posición activa. Ejercicio. Razonando en el hilo de C asterisco lambda C, CH alfa 0, probar que H asterisco alfa 0 debe aparecer en el hilo, lo cual es absurdo y prueba que no puede haber infinitos hilos. ¿Sí? Entonces, si ustedes ya han visto cómo funciona este tipo de razonamientos, pueden reproducir ese razonamiento en el hilo, en el único hilo que van a tener ahora, el hilo de C asterisco alfa C, CH alfa 0, y concluir que H tiene que aparecer en posición activa. Pero si H tiene que aparecer en posición activa, eso quiere decir que cuando yo encadeno todos estos hilos, tengo un hilo finito. Pero si ese hilo es finito, no puede ser el encadenamiento de una cantidad infinita de hilos. ¿De acuerdo?
Entonces recién ahí probé que el proceso ese para. El argumento de parada es ese, es sustituir por algo que genera una cadena y probar que esa cadena es finita. ¿Sí? Entonces, resumen, tiene que haber una cantidad finita de hilos y en algún momento este K sub i que está acá tiene que llegar a la posición activa con alfa 0, que es lo que pasa cuando yo no puedo todavía encadenar un hilo más. Lo que pasa es porque hay un KI de estos que llegó a la posición activa con alfa 0, la constante inicial, y bueno, en definitiva probé que la tabla de reducción para algún K y para algún I es exactamente esta con las constantes de interacción. Ahora me queda razonar por sustitución, pero si razonamos por sustitución, es claro que si yo pongo verdaderos términos en lugar de esto, entonces tengo una estrategia ganadora para el juego que, eligiendo la interacción acá y esperando la respuesta del adversario y eligiendo la interacción en este punto con el término t acá y la pila inicial acá, etcétera, 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 en un momento termina restaurando la pila inicial con una de las respuestas que me dio el adversario. ¿Sí? ¿Cuánto se nos fue en esto? 1 hora se nos fue. Bueno, y ya nos queda poco. Vamos a tratar de avanzar rápido y terminar por lo menos especificación. Bueno, a esto se parece un razonamiento de especificación, a esto o más complicado. Esto es el resultado de especificación tal cual lo hice en mi tesis de doctorado. Después hay un refinamiento de esto, que lo hicimos con Miquel, y que es el paper del cual extraje un poco estas ideas, que consiste en decir, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Ahí está. ¿Qué pasa si yo relajo las condiciones sobre la máquina, sobre la CAM? Por ejemplo, si pongo instrucciones que son incompatibles con la sustitución. ¿Qué instrucción importante es incompatible con la sustitución? Quote. Quote es muy importante porque es el axioma de elección dependiente, en definitiva, o sea, es un realizador, es algo que permite definir un realizador para el axioma de elección dependiente o el axioma de elección numerable, y sin embargo es claramente incompatible con la sustitución. ¿Por qué? Porque es sensible al texto. ¿Sí? O sea, quote calcula un número entero de manera inyectiva, calcula un número entero en función del código, del texto que está escrito, ¿sí? En el programa. Es una instrucción de control del texto que está escrito en la pila. Pero entonces si yo hago una sustitución, da otro número. Y si el número cambia, y si ese número se utiliza, por ejemplo, para iterar una función, que es una de las cosas que uno más hace en lambda cálculo con los números, bueno, entonces la cuenta va a ser diferente de una instrucción que claramente es incompatible con la sustitución. ¿Interesa especificar en ese caso? Y bueno, sí, porque esos modelos de realizabilidad son muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Relajar las condiciones de juego. En definitiva, la prueba, yo no sé qué tanto en detalles puedo entrar en esto, ahí en el poco tiempo que queda, pero digamos, acá hacemos un análisis de todo lo que precisamos para hacer la prueba, que la reducción es determinista, que la reducción es compatible con la sustitución de constantes, que las constantes KI son inertes, esto es que KI ρ no reduce, y en ningún paso de reducción se producen constantes nuevas, ¿sí? O sea, las constantes no están creadas por la ejecución de ninguna instrucción. ¿Tá? Es lo que se llaman no generativas en el artículo. Es el nombre que terminaron teniendo allí. ¿Tá? Eso también es importante para que funcione todo este mecanismo, porque si no, en esta ejecución, por ejemplo, este KI podría haber aparecido antes de que la jugada yésima y entonces ya esta estructura se rompe. ¿Sí? La condición determinista de la reducción es innecesaria. Bueno, eso se puede observar, acá yo lo comento, es un poquito, en realidad es fácil convencerse, pero hay que tomarse un tiempo y analizarlo. Está el argumento acá, yo prefiero saltearme eso. La condición 1 la podemos sacar, pero las condiciones 2, 3 y 4 realmente son estrictas para que la prueba que hicimos funcione. ¿Sí?
Y a las constantes que se llaman que satisfacen 2, 3 y 4 se les llaman constantes de interacción. Y el primer teorema, digamos, de este artículo es que si el lenguaje de realizadores satisface que tiene infinitas constantes de interacción y tiene infinitas constantes de pila sustitutivas y no generativas, entonces los generadores de Peirce son los términos que implementan estrategias ganadoras uniformes para el juego G0 del que les hablaba hoy. ¿Qué quiere decir uniformes? Quiere decir que la cantidad de interacciones y la jugada en la que gana la estrategia no depende de las respuestas del adversario. O sea, no hay decisiones que se tomen en función de quiénes son las jugadas que hizo el otro. El programa, desde que arranca, ya sabe, yo voy a jugar 8 veces y voy a ganar con la jugada 3. Eso es C8-3. Bueno, y eso está aplicado acá, a que la cantidad de n interacciones y el índice i de la posición final en el juego son las mismas para todas las partidas posibles de ese realizador. Se comportan todas como los CNI que definimos al principio. ¿Qué sucede si levantamos las restricciones en los realizadores? Bueno, con instrucciones, como quote-ec, es posible implementar estrategias no uniformes para el juego, o incluso términos que no son estrategias para este juego. Realizadores que no tienen el comportamiento anterior. Bueno, con quote, un realizador que en función de la pila pi define su comportamiento como alguno de los CNI. Por ejemplo, en la primera jugada podría decidir que se va a comportar como CNPI. Entonces, ese como ya no es un realizador uniforme, no es uno de los anteriores. Sin embargo, sería una estrategia ganadora para el juego, pero no sería un realizador uniforme, sería un realizador que depende de lo que hace el adversario. Y con EC, un realizador que define su comportamiento comparando términos que aparecen durante la ejecución. Y eso ya daría realizadores más complicados, que no serían estrategias ganadoras para este juego. Y acá tenemos un ejemplo. Miren qué realizador. Él arranca y dice, bueno, U0, Pi0 es lo que le jugó el oponente, ¿sí? Estamos hablando de la inicialización del juego, lo que acá llamábamos TPI. Bueno, yo le puse U0, Pi0, tendría que haberle puesto TPI. Arrancan, U0, Pi0. En un momento de la ejecución, en el medio de la ejecución, por motivos X, en algún momento aparece B con Pi0, ¿sí? O sea, B en posición activa con Pi0. Y sigue la ejecución, hasta que llegan a una posición de interacción que es esta, U0, K1, Pi0. Ahora, imaginen que este K1 que está acá tiene la siguiente propiedad. Cuando yo lo largo con U1 y con Rho1, él va ejecutando, 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 y según, si el 1 este que está acá es B0, es B, perdón, si el 1 es B, entonces tiene libertad para hacer cualquier cosa. Puede jugar cualquier término y poner cualquier pila y ya está. Quedó libre de toda obligación. Pero si U1 es diferente de B, entonces se porta como Kpi esencialmente, o sea, pone a 1 en posición activa y restaura Pi0. Este término, bueno, se puede definir mediante EC. Les recuerdo que EC era un término que tomaba decisiones en función del código de dos términos, si o sea, el texto coincide o no coincide. Y eso a su vez se puede definir usando quote. Bueno, o sea, en definitiva, quote permite escribir cosas de este tipo. Esto es un realizador, aunque parezca insólito, por el hecho de que miren el comportamiento que tiene. Él se libera de hacer cualquier cosa en el caso de que uno es B, porque ya restauró la pila para B en una jugada anterior. O sea, él ganó la partida cuando todavía no sabía que esa era una posición ganadora. Y es como que se invierte el orden del juego. O sea, hay ciertas posiciones que se dan a lo largo de la ejecución del juego que quedan como potenciales jugadas ganadoras, digamos, como potenciales argumentos para liquidar la partida, que si el otro en algún momento esgrime a B como argumento, entonces ya se hunde porque ya antes en la ejecución apareció B en posición activa contra Pi0. Entonces, esto, si quieren, pueden verificar que esto es un realizador de Peirce. Yo no tengo tiempo ahora de mirar eso, pero sin mucho esfuerzo pueden
probar fácilmente que esto es un realizador de Peirce. Y esto lo que está probando es que si yo quiero capturar los realizadores cuando relajo las reglas con las que puedo escribir esos realizadores, es decir, enriquezco la máquina con más instrucciones y más cosas, necesito un juego que ya no es este juego. Porque en este juego no hay manera de ganar con una jugada que se jugó antes. No es que si en algún momento se juega U2 acá y antes en la ejecución apareció U2 con pi, entonces, bueno, puedo hacer lo que quiera, estoy libre de, me voy de pesca. No, no puedo hacer eso. Tengo que seguir jugando y portarme bien y terminar concluyendo como está previsto, es decir, restaurando la pila con una de las jugadas anteriores, ex post. Sin embargo, acá yo la restauro ex ante. Y eso es, ups, ¿dónde era? ¿Dónde está el realizador? Acá. Entonces hay que relajar las condiciones de juego. Si quiero probar un resultado de especificación más general. Entonces, ¿cómo se prueba? ¿Cómo es ese juego? Mejor dicho, ¿cómo se prueba? Da muchísimo más trabajo. O sea, hacer la prueba de eso es un laburito. Pero digamos, vamos a describir el juego. ¿El juego qué consiste? El juego consiste en que se van dando las interacciones, pero acumulativamente pueden ocurrir en todos los hilos anteriores. Es simplemente eso. O sea, yo lanzo el realizador contra TPi. Y en algún momento se produce una posición de interacción, TS1pi, en el hilo 0. Hasta ahí es lo mismo. Ahí C1 pasa a ser el programa de ejecución, 1 ρ1 es el argumento del oponente, y ahí lanzo de nuevo la ejecución. Hasta que aparezca TS2pi, pero ¿en dónde? ¿En este hilo o quizá en el anterior? No me importa. Miro para atrás, miro todos los hilos que se vienen jugando y en algún momento, capaz que por ejemplo este programa se siguió ejecutando y nuevamente llega a una posición de interacción con una constante C2 acá, o una constante, un término C2 acá. Bueno, perfecto. El jugador, el defensor, se permite de este mismo hilo sacar varias respuestas. Y dice, bueno, pongo a C2 en posición activa ahora. Mi jugada es esta. A ver, ¿qué me decís de esto? Bueno, te digo U2, RO2. Bueno, bárbaro. Tú. En algún momento en los hilos, en este hilo o en alguno de los anteriores, aparece otra posición de interacción. ¿En cuál? No importa. Tengo derecho, como jugador que está usando el realizador para jugar la partida, de elegir en cualquiera de estos tres hilos una nueva posición de interacción. Y ahí, pimba, produzco una nueva interacción. Bueno, sigo, y mi compromiso es parar en UI asterisco pi, pero UI asterisco pi que puede haber ocurrido en cualquiera de los hilos anteriores. Entonces es como que se rompe la temporalidad del juego, porque yo puedo estar respondiéndole a una jugada posterior con algo del pasado, con una jugada que ocurrió antes. ¿Sí? Y eso es lo que cambia. La estrategia es la misma, esencialmente, nada más que hay como una acumulación de hilos en paralelo que todos van produciendo posiciones de interacción que son legítimas y potencialmente posiciones de parada que son legítimas. Y entonces el teorema final, digamos, de ese paper es un término cerrado, es un realizador universal de la ley de Peirce, sí solo si es una estrategia ganadora para el juego G1, que es este que acabo de contarles. Y G0 era el otro con las restricciones. Entonces, acá está el paper. Le tendría que poner el enlace para que lo puedan ver, si tienen ganas, ojearlo, a ver a qué se parece un paper de esto. Siguiendo técnicas similares es posible especificar el comportamiento de los realizadores de las fórmulas de la aritmética. ¿Qué son las fórmulas de la aritmética? Bueno, son fórmulas de esta forma, perdón. Sigma 1, vector x1, sigma k, vector xka, donde sigma 1, sigma k es una secuencia alternada de bloques de cuantificadores, es decir, existe para todo, etc. Y a es una ecuación. ¿Sí? O sea, esto es la jerarquía aritmética, lo que normalmente llamamos en teoría de la recursión la jerarquía aritmética.
se puede estudiar entonces la especificación para estas fórmulas. Y la especificación de estas fórmulas es un juego con backtracking, tal como en Peirce. Si se relativizan los cuantificadores ANAT, estos juegos consisten en que para todo juegue enteros cuantificados universalmente y existe juego de enteros cuantificados existencialmente. Y esto se corresponde justamente con los nombres de los jugadores. Y bueno, para especificar estas fórmulas es necesario usar operadores de acumulación, que se llaman, que simulan la estrategia call by value en la CAM. ¿Sí? La CAM es call by name, eso los veremos en breve, ¿no? Pero es call by name debilitado, ¿no? Lo que se llama la weak head reduction. También es posible probar la especificación para el caso en que la CAM admite constantes de interacción y luego generalizar la especificación trabajando relajando las reglas del juego para existe. ¿Sí? O sea, si ustedes miran este segundo paper, que acá sí está el enlace, con Etienne Miquet, Miquel y Miquet son dos personas distintas, aclaro, no es un typo. ¿Qué les quiero decir? Sigue el mismo esquema. ¿Sí? Y esto es una cosa interesante que algún día me gustaría retomar, porque creo que hay algo más profundo detrás de eso. Sigue el mismo esquema, es decir, una prueba de una versión simplificada, cuando pongo justamente la restricción de infinitas constantes de interacción e infinitas constantes de pila no sustitutivas y generativas, y después una versión relajada donde justamente hay una ruptura de la temporalidad en el juego y eso da lugar a los realizadores generales. La estructura del paper es muy similar, los razonamientos son similares. Me gustaría saber si existe como una metateoría de esto, es una de las cosas que tengo pendiente. Pensar en algún momento si existe alguna metateoría que diga que en definitiva hay como una transformación de juegos, digamos, que dice que cuando uno está trabajando con un juego que especifica una fórmula con las restricciones de las infinitas constantes compatibles con la sustitución no generativas, etcétera, ese juego uno le rompe la temporalidad y da la especificación que corresponde al caso general. Es una pregunta que en su momento me hice, no supe responder y en algún momento, no sé, tal vez llegue a poder responder. O tal vez otra persona la responda. Gente, lo que nos va quedando sobre esto. Yo pensé que hoy iba a poder redondear, pero ni cerca. De hecho, ya estoy pasado. Los modelos de realizabilidad en PA2. Esto yo modifiqué un poquito los slides finales, los 2, 3 últimos, aclarando algunas cosas. Mañana tenemos que ver esto porque creo que es de las cosas más interesantes que hay sobre realizabilidad clásica. Como les mencionaba en el programa, yo hablé de los modelos de la teoría de conjuntos. No, no vamos a hacer eso. Vamos a trabajar los modelos de la aritmética de Peano de segundo orden y ahí ya hay un montón de cosas súper interesantes y además con la teoría que venimos viendo hasta acá, es fácil meterse, zambullirse en eso sin necesidad de entrar en cuestiones como la teoría de conjuntos intencional y cosas por el estilo, que es lo que se usa para hacer teoría de conjuntos en realizabilidad. Vamos a empezar con algunos preámbulos, como ven acá, sobre qué cosa es la igualdad de Leibniz, qué comportamiento tiene, definir la relativización, hablar de las fórmulas de Horn. Y después nos vamos a meter en, bueno, los operadores de acumulación que aparecen acá. Y bueno, relaciones bien fundadas. Las relaciones bien fundadas pasan a los modelos de realizabilidad. Es decir, toda relación bien fundada en el modelo de partida es bien fundada en el modelo de llegada. Eso es un teorema importante. Y sin sorpresas, el operador de punto fijo es el que resuelve eso. Y luego vamos a meternos en el modelo de los hilos de Krivine y ahí es donde pasan cosas que están muy buenas, ¿sí? Entonces, bueno, con esto nos vemos mañana.